No puedo decir que no lo vi venir. Ahora, cuando repaso cada detalle de nuestra historia, me doy cuenta de que todo estuvo frente a mis ojos. Pero hay algo en la rutina, en la confianza ciega que uno deposita en la persona con la que ha compartido tantos años, que nos vuelve ciegos a lo evidente. Mi esposa y yo llevábamos 10 años casados. No era un matrimonio perfecto, pero ¿cuál lo es? Teníamos nuestras peleas, nuestras diferencias, pero también había amor, o al menos eso quería creer. Yo trabajaba muchas horas, ella también. Ambos nos perdimos en el día a día, en la comodidad de lo conocido, en esa falsa seguridad de que el otro siempre estaría allí, sin importar qué. Todo cambió una noche en particular. Regresé temprano a casa, algo poco común en mí. Quería sorprenderla con una cena, con algo diferente, algo que nos recordara por qué habíamos decidido estar juntos. Pero cuando entré, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Al principio, pensé que había salido. Pero su bolso estaba sobre la mesa, sus llaves en el llavero. Fui directo a nuestra habitación y fue entonces cuando lo escuché. Risillas ahogadas, murmullos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Abrí la puerta con un nudo en la garganta y los vi. Ella estaba con otro hombre. No hay forma de suavizarlo, de explicarlo de manera que duela menos. Ella estaba ahí, en nuestra cama, con alguien más. La imagen se me grabó en la memoria, una escena que jamás podré borrar. No grité. No hice un escándalo. No porque no quisiera, sino porque el impacto me dejó paralizado. Ella me vio y su rostro cambió en un segundo, de placer a horror. El hombre, un desconocido para mí, se apresuró a vestirse y salió corriendo sin decir una palabra. Ella, en cambio, se quedó allí, desnuda y vulnerable, pero sin una sola lágrima. «Puedo explicarlo», dijo, con la voz temblorosa. Pero yo no quería explicaciones. No en ese momento. Así que salí de la habitación, de la casa, de nuestra vida juntos, al menos por esa noche. No sabía a dónde ir, así que conduje sin rumbo fijo, con las manos temblorosas en el volante y la mente reviviendo la escena una y otra vez. Me detuve en un bar. Bebí más de lo que debería, intentando ahogar la rabia, el dolor. Me pregunté en qué momento todo se había roto, en qué punto dejé de ser suficiente. Y fue entonces cuando una mujer se sentó a mi lado. Era hermosa, de esas bellezas que llaman la atención sin esfuerzo. Me miró con interés y sonrió. «Parece que tuviste un día difícil», dijo, con una voz suave, comprensiva. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión que transformaría nuestro destino para siempre. Aquella mujer en el bar tenía una sonrisa que invitaba al pecado. Su mirada era un refugio en medio de mi tormenta, una promesa de olvido, aunque solo fuera por unas horas. No preguntó mucho, tampoco necesité decirle demasiado. Supongo que el dolor se me notaba en la cara. «A veces necesitamos una distracción», susurró, rozando con sus dedos el borde de mi vaso. Nunca fui de los que se dejaban llevar por el momento. Siempre fui fiel, siempre creí en la lealtad, en que las promesas significaban algo. Pero esa noche, algo en mí se quebró. Quizás fue la traición, quizás fue el dolor, o quizás simplemente quise devolverle a mi esposa lo que me había hecho sentir. Terminamos en un hotel cercano. No recuerdo los detalles de cómo llegamos allí, solo que su piel estaba tibia y su perfume embriagador. Durante unas horas, me permití olvidar. Pero el olvido es efímero. Cuando desperté, con la cabeza latiendo y el remordimiento instalándose en mi pecho, supe que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Regresé a casa con el amanecer, sin saber qué esperar. Mi esposa estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos. No había rastro de llanto en sus ojos, solo una expresión de cansancio. «Pensé que no volverías», dijo sin voltear a verme. «Yo también», respondí, porque era la verdad. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Quise preguntarle por qué lo había hecho, quise decirle que yo también la había traicionado, pero ninguna palabra parecía adecuada. Finalmente, ella suspiró y me miró por primera vez desde que entré. «Tenemos que hablar».
Y entonces supe que la noche anterior solo había sido el comienzo de algo mucho más grande. Algo que transformaría nuestras vidas para siempre. Nunca había sentido un silencio tan pesado como aquel. Mi esposa y yo nos miramos en la cocina, dos extraños atrapados en la misma historia, cada uno con su propia traición cargada a la espalda. Tenemos que hablar, repitió ella, esta vez con un tono más firme. Asentí y me senté frente a ella. Mi estómago se revolvía. No sabía si tenía derecho a estar furioso, dolido o avergonzado. Lo único que sabía era que algo había cambiado para siempre. No voy a justificar lo que hice, dijo, evitando mi mirada. Pero tampoco quiero que pienses que fue algo sin razón. Siempre hay una razón, respondí con sequedad. Ella apretó los labios. Su expresión no era de culpa, ni de arrepentimiento, sino de alguien que había tomado una decisión mucho antes de que yo la descubriera. Hace mucho que no somos los mismos. Nos convertimos en rutina, en dos personas que comparten un techo, pero no una vida. Y yo, hizo una pausa, yo conocí a alguien que me hizo sentir viva de nuevo. Sentí un puñetazo en el pecho. No porque no lo supiera ya, sino porque lo estaba diciendo en voz alta, sin rodeos, sin intentar suavizarlo. ¿Lo amas? No esperaba hacer esa pregunta, pero salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Ella me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi honestidad en sus ojos. No lo sé. Esa respuesta fue peor que un sí. Porque significaba que ni siquiera había considerado la posibilidad de dejarme. Quise gritarle, preguntarle por qué, exigirle que me diera una explicación que hiciera menos doloroso todo aquello. Pero entonces recordé mi propia traición. Si ella supiera que yo también crucé esa línea. ¿Qué quieres hacer?, pregunté en su lugar. Ella suspiró y se frotó las sienes. Parecía agotada. No lo sé, pero no quiero seguir así. Aquellas palabras me golpearon con una claridad brutal. Lo nuestro había terminado. Solo faltaba que uno de los dos lo dijera en voz alta. Me levanté, tomé mis llaves y salí de la casa sin decir nada más. No sabía a dónde ir, pero necesitaba espacio para pensar. Caminé sin rumbo hasta que, sin darme cuenta, terminé en el bar de la noche anterior. Y allí estaba ella. La mujer con la que había pasado la noche. Me sonrió al verme, como si hubiera estado esperando que regresara. Sabía que volverías, dijo, levantando su copa. No respondí. Solo me senté junto a ella, preguntándome si mi vida estaba a punto de tomar un giro aún más inesperado. Me senté junto a ella en el bar, sintiendo el peso de mis decisiones. La mujer me miró con esa misma expresión de la noche anterior, una mezcla de comprensión y atracción. Pero esta vez, yo no era el mismo. Pensé que vendrías antes, dijo con una sonrisa juguetona. Suspiré y jugueteé con el vaso que el camarero acababa de servirme. Miré mis manos, la piel de mis nudillos tensándose, y de repente lo entendí, yo no pertenecía allí. No con ella. No en ese momento. Creo que me equivoqué de camino, dije, levantándome con determinación. Su expresión cambió, pero no intentó detenerme. Salí del bar con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía decidir cómo seguir adelante. Cuando llegué a casa, mi esposa seguía allí, sentada en el mismo lugar. Esta vez, fui yo quien tomó la iniciativa. He estado pensando, le dije, tomando asiento frente a ella. Ambos cometimos errores. Ambos nos lastimamos. Ella asintió, sin apartar la mirada de la taza de café frío en sus manos. No quiero vivir con rencor, ni con culpa. Pero tampoco quiero seguir en algo que ya no nos hace bien. Mis palabras parecieron afectarla. No era una conversación de reproches, sino de conclusiones. Tienes razón, murmuró. Quizás lo mejor sea seguir caminos distintos. Hubo un instante de silencio, no de tensión, sino de aceptación. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Sabía que el divorcio no sería fácil, pero también sabía que nos debíamos la oportunidad de reconstruirnos.
Los siguientes meses fueron un proceso de despedida, pero también de redención. Aprendimos a soltar sin odio, a recordar lo bueno sin permitir que lo malo lo eclipsara. Al final, nuestra historia no terminó en tragedia, sino en crecimiento. Porque a veces, tomar la decisión correcta no significa aferrarse, sino aprender a dejar ir.